Les damos la bienvenida a este ciclo de cápsulas ambientales realizadas por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California en colaboración con Ecoabonos Eisen. Hola Talia, bienvenida. ¿De qué se trata el tema del cual conversaremos hoy? Hola Pilar, muchas gracias por invitarnos. Hablaremos un poco sobre los residuos en nuestra vida, porque creemos que a la basura la enviamos lejos, que ya no nos va a causar ningún problema, pero tarde o temprano van a volver a nosotros, ya sea a través del agua que bebemos o los alimentos que consumimos. ¿Y cuál es la razón? Bueno, gracias al poco aprovechamiento y su inadecuada disposición. Perfecto, muchas gracias. Antes de empezar, me gustaría que nos contaras un poco a qué te dedicas y cuál es tu relación con estos temas ambientales. Profesionalmente soy ingeniera en sistemas ambientales, pero también me he desarrollado como lombricultora, productora agroecológica y educadora ambiental. Entonces, desde Ecoabonos Eisen, que es mi emprendimiento, nos hemos dedicado a darle vida a los residuos, o bien convertimos algo que se considera sucio o inservible en algo útil que se reintegra a la vida. Claro, bueno, que yo creo que todos y todas alguna vez hemos pensado en el impacto que tienen los residuos que producimos diariamente, pero ¿podrías darnos alguna cifra para darnos una idea más precisa al respecto? Claro, con gusto. Mira, se ha estimado que al día, en promedio, cada mexicano genera alrededor de 1 kilo de residuos, pero estas cifras van cambiando de acuerdo a la región donde nos encontremos, a nuestros hábitos de consumo, nuestras actividades e incluso el temporal, por las fiestas o celebraciones. Por ejemplo, en el norte de nuestro país, la generación promedio es de 1 kilo 100 gramos de residuos, en la zona centro alrededor de 766 gramos y en el sur 867 gramos. Además, que alrededor del 46% de estos residuos son orgánicos. Hablamos de cáscaras de frutas, verduras, hojarasca o restos de poda, entre otros. Y es aquí donde nosotros podemos, desde nuestro hogar, aprovecharlos a través del compostaje o lombricompostaje. Claro, me llaman mucho la atención estas cifras porque nosotros acá en la UABC nos encontramos en el norte de México, precisamente la región que más produce residuos per cápita, de acuerdo a las cifras que nos estás dando, y yo creo que eso también debe llamarnos un poco a la reflexión, ¿no? ¿Por qué estamos produciendo más residuos? Pero entonces, ¿por dónde podríamos empezar si quisiéramos aprender o animarnos a implementar la práctica del compostaje o del lombricompostaje en nuestra vida diaria? Bueno, es un camino quizá un poco largo, pero podemos empezar primeramente formando ese hábito de separar aquello que ya no nos sirve, disminuyendo la cantidad de residuos que generamos. Por ejemplo, si tú has identificado que continuamente se echan a perder las frutas o verduras en tu casa por exceso de compra, por condiciones ambientales, mucho calor, mucho frío, o porque a tu familia no le gustan algunas frutas o verduras, podrías aplicar diferentes estrategias. Claro, y no solo se trata de dejar de comprarlas, ¿no? De dejar de consumir frutas y verduras, sino que también se pueden implementar estrategias como por ejemplo arreglarlas y conservarlas en toppers o en envases de vidrio y así, por experiencia personal, sé que se pueden conservar durante mucho más tiempo. También hay verduras que aguantan mucho más que otras, ¿no? Entonces se trata un poco de conocerlas y de escoger un poco lo que más nos beneficie de acuerdo a los hábitos de consumo que tenemos en casa, ¿no? Entonces, como que se trata de ir identificando cuáles son esas decisiones de compra y de consumo que nos pueden ayudar con este propósito. En fin, también se trata sobre todo de evitar el desechar sin haber aprovechado. Pero entonces, ¿qué pasa con lo que definitivamente tenemos que desechar después de haber aprovechado una parte? Por ejemplo, las cáscaras de fruta. Bueno, en el caso de las cáscaras de frutas, yo recuerdo que durante mi carrera técnica nos habían enseñado a preparar cáscaras confitadas y enchiladas. Es decir, que las convertimos en una golosina o botana. Uno de los ejemplos que me daban mucha curiosidad eran las cáscaras de sandía a la francesa o las cáscaras de cítricos.
pues confitados. También suelen destinarse esas cáscaras para infusiones, bebidas que pueden ser recreativas o incluso en el caso de los cítricos, yo hago un preparado, una tintura en la que extraigo el limoneno, que es como que la sustancia que le da el olor, pero es un repelente para insectos. Y uno de los ejemplos más bonitos que también he tenido la oportunidad de ver es el cómo la cáscara de un limón fue utilizada para hacer un alajero. Entonces, es esa parte que quien lo vuelve a aprovechar como un alimento o como un material y esta parte de la creatividad de incluso los artesanos. Ahora bien, otra opción que podemos aplicar es el compostaje o el lombricompostaje. Estas técnicas se han difundido como ecotecnias, pero a su vez lo que haremos hoy es comprenderlas como una biotecnología, donde esos residuos se convierten en alimento de microorganismos, o en este caso también de las lombrices, y continuamente sabemos que ocurre en la naturaleza, pero nosotros al hacerlo desde casa o desde un emprendimiento, lo hacemos de una forma controlada y más acelerada. Ok, perfecto. Entonces, cuéntanos qué necesitamos para poder realizar composta en nuestras casas. Muy bien, necesitamos ya sea un lugar en sombra, semisombra y aireado, una compostadora o lombricompostero. Nos referimos a que puede ser uno o más contenedores de plástico o de madera de al menos 20 litros de capacidad. Ojo, el tipo de recipientes o su capacidad va a depender de la generación de residuos que tengamos en casa. Vamos a utilizar también agua, tierra, residuos orgánicos como cáscaras de frutas, verduras, bagazo de café. Aquí un dato importante, vamos a tener cuidado con los cítricos, los restos de ajo y cebollas. Además que nunca vamos a colocar restos de guisados o restos de origen animal. También utilizaremos material seco como restos de poda de jardín, viruta, cartones, madera, papel que no tenga tinta o que tampoco esté encerado. Ahora bien, vamos a pasar a la técnica. Muchas veces he realizado la analogía que es como si hiciéramos un pastel por las capas. Al fondo vamos a colocar una malla metálica o tela mosquitera para permitir el drenaje y evitar insectos indeseables. Pero previamente nosotros realizaremos en nuestros contenedores agujeros para que sea un drenado y esta capita sería nuestro segundo filtro. Ahora será el turno de acomodar esas capas de un grosor de al menos de entre los 3 a 5 centímetros, donde la base va a ser tierra sin piedritas. Nuestra primera capa va a ser aquella de residuos orgánicos y un poco de material seco. Y nuestra contracapa o la cubierta nuevamente va a ser tierra. Una vez que realizamos ese arreglo de las capas, vamos a finalizar realizando un riego. Podemos reutilizar agua de lluvia o podemos aprovechar esa agua de lavado de frutas y verduras. Cubrimos nuestro contenedor y con el tiempo vamos a ir observando cómo poco a poco aparecen lixiviados, que son líquidos de color café o ámbar en la parte inferior de nuestros contenedores. Eso lo vamos a recolectar y lo vamos a volver a utilizar para mantener hidratado o húmedo la composta. Es muy importante la humedad porque nos permite mantener activo el proceso. Es decir, que si se reseca, aquellos microorganismos detienen su actividad y las lombrices, digamos que se irían si es que se trata de una lombricomposta. Pero también, si nos excedemos con el riego, comenzaríamos un proceso de pudrición y uno de los indicadores serían los olores fétidos. Otra de las preguntas más importantes es ¿en qué momento va a estar listo? Bueno, va a depender de la región en la que nos encontremos, pues existen zonas más cálidas o más frías, pero en aquellas zonas más cálidas el proceso es mucho más rápido. En la zona que yo me encuentro, por ejemplo, el Estado de México, es un clima templado, pero tengo la mayor actividad en el lombricompostaje en primavera y en verano. Ahí las lombrices se reproducen mucho más rápido y saco las camas de lombricomposta mucho más rápido.
pero también es importante las combinaciones que realices. Entonces, tiempo promedio, consideremos de entre 1 a los 4 meses, va a estar lista tu composta. ¿Cómo lo vas a distinguir? Vas a percibir un olor a tierra mojada. Algunas veces me han dicho que parece gabazo de café la textura de la composta o la lombricomposta. Pero en ese momento tendrás en tus manos un abono orgánico que va a cuidar tanto a tus plantas como a tu suelo. Bueno, perfecto. Antes de cerrar esta cápsula, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es, en la etapa de selección un poco de los insumos para hacer el compostaje, nos mencionaste que había que tener cuidado con los cítricos, con las cáscaras de los cítricos y con, por ejemplo, los desechos de cebolla. Entonces, yo quisiera saber a qué te refieres cuando dices que hay que tener cuidado, como que no se utilicen o que sí, pero con qué cuidados. Y la segunda pregunta es si para implementar este compostaje o lombricompostaje en casa necesitamos un espacio muy amplio, es decir, por ejemplo, necesitamos un jardín o lo podemos realizar en nuestro departamento pequeño, un poco eh, atrás del ingenio, ¿no? Del aprovechamiento del espacio. Ok, ok. Cuando hablo de tener cuidado con los cítricos o restos de ajo o cebollas, me refiero a que si existiese una gran cantidad de este tipo de residuos, se alteraría considerablemente la composición de nuestra composta o lombricomposta. En el caso de los cítricos, si a lo mejor un 50 o un 60% de nuestra composta tiene cítricos, acidificaría ese sustrato o ese medio y las lombrices, por ejemplo, no gustan de un medio ácido. Y también hay cultivos, hay hortalizas o hay árboles que sí necesitan un abono un poquito ácido y hay otros que no. Entonces, el ideal es que nosotros hagamos esas mezclas lo más diversas posibles para que esté mucho más enriquecido nuestro producto final. Ahora bien, en esa pregunta si el espacio es determinante, me he encontrado con personas que lo ven como limitante. Sin embargo, yo he conocido casos que hay personas que hacen en botellas de PET de 1 o 2 litros su composta y las llaman botellas compostadoras. Entonces yo creo que el espacio no es limitante, sino que es un punto para volvernos creativos, pero sí empezar con esta actividad tan bonita. Ok, Talia, pues no, me parece que es un tema muy útil y muy sugerente que pues nos sirve para aprovechar todos los residuos que generamos en nuestros hogares y que no vayan pues a seguir parando en los vertederos. Y bueno, pues muchas gracias por esta conversación y esperemos que nuestra comunidad universitaria, muchas personas se animen a probar esta técnica en sus casas y pues nada, nos vemos en la siguiente cápsula. Que estés bien. Bye. Bye.